Palabra del Señor nos dice en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Mandato y promesa. Cada bondad tiene sus propias exigencias. El que siembra cosecha. Para recibir pago hay que trabajar primero. Cuando llegamos a leer las promesas de Dios en la Biblia, nos damos cuenta que también hay mandatos en la palabra del Señor. Tiene más de 35,000 promesas generales, 3,000 promesas de provisión, 7,000 de sanidad, y por el estilo continúan esas promesas. Lo único, cuando usted va leyendo en la palabra del Señor, las promesas siempre están al lado de una batalla. Es decir, primero hay que cumplir un mandato, lo que el Señor dice, y luego después está la promesa. Cumplamos con lo que el Señor nos dice y Él va a cumplir con lo que Él está comprometido. Mandato, aquí tenemos en esta porción: dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, casas, tierra, por causa del Señor Jesucristo. Es decir, si ellos no están de acuerdo con nosotros, ya sea el padre o la madre, ya sea la mujer o los hijos, ya sean aún las tierras o heredades que podamos recibir, si aún ellos no están de acuerdo y aún nos desheredan de lo material, porque somos cristianos, no importa. Si nosotros cumplimos con esa promesa, el Señor nos va a dar mucho más que hermanos, mucho más que tierras, mucho más que familiares, y nos va a dar por fin aún la vida eterna. Aquí la promesa: tendrá 100 veces más, y por fin la vida eterna. Es decir, si usted cumple con esta promesa, el Señor también va a regalarle lo que usted supuestamente ha perdido. La promesa es: recibe cuando se ha cumplido el mandato. Algunas veces se piden las promesas por adelantado. ¿Cuál ha sido el resultado? Que falló. La promesa no se cumplió. Sencillamente, ¿por qué? Porque no se cumplió el mandato. De manera que tratando con Dios hemos de tratar cosas serias. Con Dios nunca vamos a estar bromeando ni haciéndole promesas falsas. Cuando nos comprometemos con Dios, debe ser todo en verdad y cumplir lo que Él nos ha pedido. Si nosotros vemos y estudiamos el libro de Job, todo lo que es el capítulo primero y el capítulo último del libro de Job, encontramos como Job fue objeto de una tremenda lucha, enfermedad, batalla, perdió todo, perdió mujer, perdió hijos, perdió propiedades, perdió todos sus bienes por amor de su Dios. Aparte de eso, padeció una tremenda enfermedad y luego tuvo amigos que lo hostigaban, acusándole que sus enfermedades, sus dolencias habían venido a causa de algún pecado que él había cometido, mientras que él defendía su causa diciendo que nadie podía conocer su verdadera fidelidad a Dios sino él mismo. Por tanto, Dios lo honró al final, y cuando usted va encontrando en el último capítulo, encontramos que Dios le dio doble de lo que tenía, doble del ganado, doble de las bestias, doble propiedades. También le dio buenos hijos e hijas que pudieron servir a Dios de verdad. Eso quiere decir, cuando nosotros sufrimos por causa del Señor, por causa del Evangelio, ese sufrimiento no es en vano. Hay una lucha, hay un pago, hay un premio después de la batalla, pero hay que cumplir el mandato. Encontramos en Mateo 7, 7 y 8, que es una porción muy conocida por todos los lectores de la Biblia y todos los creyentes, cuando dice:
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Encontramos el mandato, pedir, pero no solamente nos vamos a quedar pidiendo, sino continuamos con el segundo. Después de pedir al Señor hay que buscar. Cuando usted va en busca, no solamente vaya a media calle, sino también vaya y toque. El que pide, recibe. Esta es una de las razones por qué muchas veces no reciben lo que necesitan, porque simplemente no han cumplido el mandato completo. Hay que pedir, pero hay que buscar. Y luego buscando hay que tocar. Pedid, hallaréis. ¿Cuántos quieren hallar sin buscar? Se os abrirá. ¿Cuántas veces quiere que se abran las cosas sin haber tocado? De tal manera que entonces cumplimos el mandato total. Y así el Señor está comprometido a darnos lo que Él ha prometido. También encontramos el mandato del Señor de ir y predicar la palabra del Señor. El mandato es ir y predicar el Evangelio. A veces hemos encontrado a pastores e iglesias que están estancadas porque no cumplen el mandato del Señor. Usted me dice, pero hemos orado mucho, hemos pedido nuevas almas y no hay resultados. Y, ¿sabes, hermano, qué es lo que está pasando? No ha cumplido el mandato. Usted puede encerrarse en el templo, puede encerrarse en la casa de oración y todos orando. Señor, trae las almas. Señor, te pido que traigas aquí a la gente que oiga la palabra. Pero cuando usted está diciendo eso, ¿sabe lo que está haciendo? En vez de obedecer lo que el Señor dice, por tanto, oíd por todo el mundo y predicar el Evangelio. Usted en vez de ir está diciéndole al Señor, vaya usted, tráigalas. Entonces está contradiciendo el mandato. Cuando usted le está diciendo, Señor, trae las almas acá, Él le ha dicho a usted que usted vaya. El mandamiento es ir. Cuando usted solo ora y no va, está en contra del mandato del Señor. Y por esta razón es que a veces no vemos los resultados. Como dije, se puede ayunar, se puede hacer vigilias, se puede orar mucho, pidiendo trae las almas, Señor. Pero Él nos ha dado un mandato. Vamos, prediquémosle, busquémosla. Es entonces cuando el mandato se va a cumplir. Iglesias que tienen crecimiento, que tienen desarrollo, iglesias que están extendiendo, son aquellas que tienen campos de predicación en diferentes lugares. Son aquellos pastores que están moviéndose, están saliendo, van y predican, van y testifican. Y esto el Señor lo honra. Encontramos otro mandato en 2 Corintios 6, 7, 18. El mandato es salir de en medio de ellos, dice el Señor, para ser reconocido como hijo de Dios, necesita oír lo que dice, salir de en medio de ese mundanalismo, salir de en medio de ese relajo mundano. Se tiene que cumplir este mandato, salir de en medio de ellos, de los paganos y creyentes a medias. Tiene que salir completamente del relajo del mundo, de la mundanalidad. ¿Para qué? Para que el Señor obre en su vida y le dé lo que usted está buscando. Luego en Hechos 2:38 tenemos otro mandato. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para ser dueño del don del Espíritu Santo hay que cumplir el mandato de arrepentimiento, y para que usted tenga la remisión de pecados necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Usted no puede pedir, Señor, perdona mis pecados, de rodillas frente a un púlpito, en una tarima o en un altar. Allí puede pasar un año o muchos más años solo pidiendo que el Señor le perdone sus pecados, pero no va a recibir ese perdón hasta que cumpla de ser bautizado en el nombre de Jesús. Y cuando usted cumple ese mandato, allí viene también la promesa de ser lleno del don del Espíritu Santo. Todas las bendiciones tienen una batalla, y toda batalla tiene una bendición. Los árboles en el verano quedan sin hojas,
pero todas sus hojas que botan siempre caen al pie del árbol, y esas mismas le sirvan de abono a las raíces, y luego cuando viene el invierno, esa hoja misma se va pudriendo, va creando ese abono orgánico a sus raíces, y de pronto el árbol empieza a reverdecer con mayor fuerza. Por tanto, encontramos que las aparentes derrotas nos promueven a una victoria. Sáquele triunfo a esa aparente derrota, y el Señor se va a glorificar en su vida cuando usted testifique que Jesús es el nombre de Dios.